La siguiente complicación que debemos conocer de la hipertensión portal es la infección del líquido ascítico, que recibe el nombre de fibrótico de peritonitis bacteriana espontánea. Es una infección curiosa porque es una infección en la que no hay un foco intraabdominal. La PBE se produce por una translocación bacteriana. No tenemos claro por qué, pero los pacientes cirróticos tienen un incremento de la permeabilidad intestinal y en consecuencia de las stem cells, las uniones intercelulares entre los enterocitos son más amplias de lo normal. Esto permite que gérmenes se escapen dentro de la luz del intestino y lleguen al líquido, lleguen a la ascitis y la infecten. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea? Debemos hacer una paracentesis diagnóstica en la que hay que pedir un recuento de leucocitos totales. Si los leucocitos totales están por encima de 500 o el recuento de polimorfo nucleares está por encima de 250, esto es diagnóstico de PB. ¿Cuál es el germen que con mayor frecuencia transloca y provoca este trastorno? Es Escherichia coli. ¿Con qué debemos hacer diagnóstico diferencial? Pues hombre, debemos tener claro que no todas las infecciones del líquido ascítico en el cirrótico son por PB. También los cirróticos pueden tener peritonitis secundarias. Un cirrótico, por ser cirrótico, también puede perforarse, también puede tener un absceso. Entonces debemos ser capaces de diferenciar el líquido ascítico de PB del líquido ascítico de peritonitis secundaria. ¿Por qué parámetros los podemos diferenciar? Lo primero, por el recuento de leucocitos, es mucho más elevado en las peritonitis secundarias. Lo segundo, por el recuento del LDH. La LDH en el líquido ascítico en la PB es muy similar a la LDH sanguínea en cuanto a sus valores. En cambio, en la peritonitis secundaria, la LDH sanguínea es mucho más baja que la LDH en líquido ascítico. También nos ayuda a tener esta información la glucosa. En la PB, la glucosa en líquido ascítico es muy similar a la glucosa sanguínea. En cambio, en la peritonitis secundaria, la glucosa en líquido ascítico es muy baja, muy por debajo de la glucosa sanguínea. El cultivo de ese líquido en la PB es monomicrobiano. En cambio, el cultivo de las peritonitis secundarias suele ser polimicrobiano y es frecuente que haya hongos y anaerobios, gérmenes que no translocan y que en consecuencia nunca nos van a poder provocar una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué síntomas tiene la PB? Debéis recordar que es una infección muy poco sintomática, es paucisintomática, pueden tener algo de dolor abdominal o algo de febrícula y fiebre, y lo más frecuente es que el paciente lo que tenga es un deterioro de función hepática, un deterioro de la coagulación, un aumento de la bilirrubina, y es muy frecuente que como única manifestación clínica veamos en la PB cuadros de encefalopatía hepática. De hecho, cualquier paciente que acuda a urgencias con encefalopatía hepática debéis hacer una paracentesis diagnóstica, ya que es frecuente que el desencadenante de esa encefalopatía hepática haya sido una infección del líquido ascítico, haya sido una PB. ¿Cómo tratamos la peritonitis bacteriana espontánea? Es una infección, pero lo tratamos con antibióticos. De hecho, de elección es administrar ceftriaxona, cefalosporines de tercera generación, durante 7 días por vía intravenosa. Es frecuente que la PB pueda asociar deterioro de la función renal, es muy frecuente que asocie insuficiencia renal. De hecho, muchas veces estos pacientes fallecen no de la infección en sí, sino de la insuficiencia renal asociada. Si existe esta insuficiencia renal, debemos dar un tratamiento para mejorar la perfusión de riñón con albúmina intravenosa. Estos pacientes, después del primer episodio de PB, tienen indicación de profilaxis secundaria de por vida o bien hasta el trasplante, porque lógicamente una vez trasplantados dejan de ser cirróticos y ya no necesitan las profilaxis. Se administra con quinolonas vía oral, que la más usada es norfloxacino. Y la profilaxis primaria, antes de que hayan tenido un primer episodio de PB, no está indicada en todos los pacientes. Solo está indicada en aquellos pacientes de mayor riesgo, que son aquellos que tienen pocas proteínas en líquido ascítico, ya que los factores inmunológicos, los factores defensivos, las inmunoglobulinas y los factores del complemento son proteínas. Entonces, aquellos pacientes que tienen pocas proteínas en líquido ascítico tienen pocos factores defensivos en líquido ascítico y en consecuencia es más fácil que se infecte el líquido ante un fenómeno de translocación. Entonces, aquellos pacientes con proteínas bajas, menor de 1 gramo litro, debemos dar profilaxis con quinolonas con norfloxacino, al igual que hacíamos en la profilaxis secundaria.